somos enemigos de las leyes de la República. Nosotros somos amigos de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía, de los funcionarios, de los ciudadanos. No somos enemigos de las instituciones. En los últimos meses he recibido todo tipo de señalamientos. Traidor a la patria, me han dicho unos. Sedicioso, me han dicho otros. Yo nunca he cargado un fusil. Eso dice el Código Penal cuando me hablan de sedición. Nunca. He cargado constituciones y leyes en la mano. Somos defensores de la Constitución y de la ley. Más allá de temas de carácter personal, lo que existen son preocupaciones institucionales. Yo espero que el país camine por un sendero institucional, que el señor presidente de la República, que los gobernadores, que el fiscal general, que todos podamos en un momento determinado, a pesar de las dificultades externas y exógenas que van surgiendo, tener la posibilidad de siempre pensar en Colombia. No puedo hacer algo diferente a lo que me toca hacer por la Constitución. Decían que no se presentaban informes sobre el Clan del Golfo. Ahí están los informes y seguramente se seguirán y se contestarán y hablaremos de todos los resultados que existen sobre todos los temas, porque esta fiscalía en 3 años y medio, repito, ha hecho lo que no hizo ninguna otra fiscalía en 14. El fiscal Barbosa denuncia y dice que él no cargó ni fusiles ni nada. El único que ha cargado fusiles es el guerrillero Gustavo Petro. Y hoy le tenemos al pueblo colombiano, al pueblo internacional, los audios donde probamos que Gustavo Petro, secuestrador, y que Gustavo Petro se cagaba gente encima de los secuestrados. Tenemos los explosivos audios para que ustedes se den de cuenta quién era el guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy el fiscal Barbosa denuncia las presiones que le ha hecho Gustavo Petro y que lo han tildado de traidor y de sedición. El fiscal no se dejó y le respondió al guerrillero que él no ha cargado fusiles. La entelequia del comandante Aureliano, alias el Cacas. El actual senador y precandidato presidencial Gustavo Petro Urrego, es militante del grupo insurgente M19, fue apodado por sus compañeros como comandante Aureliano, alias el Cacas, pues según información conocida durante su desempeño como miembro activo de ese grupo, al margen de la ley, fue el encargado de las cárceles del pueblo, que eran lugares tenebrosos en donde esa organización delictiva mantenía y guardaba a los secuestrados en espacios subterráneos ubicados en áreas urbanas. Eran sótanos construidos con una precaria salida de aire. Esos miedosos lugares fueron utilizados como parte de la espeluznante estrategia militar por el grupo insurgente. El Cacas, o comandante Aureliano, estuvo encargado de muchas de estas espantosas ratoneras en las que acostumbraba a defecar por los tubos de ventilación sobre los secuestrados para humillarlos y mortificarlos aún más. De ahí su merecido apodo que le endilgaron sus compañeros de comandante Cacas. Esa conducta, desde luego, no es de una persona normal, es de un alienado, y la observo y practico, quien hoy quiere ser presidente de Colombia, lo que nos indica de lo que sería capaz de hacer Gustavo Petro en caso de ganar la presidencia de la República. Su odio contra los colombianos es de ese calibre. El día que el M19 secuestró a Pacheco y ¿por qué denuncian por este crimen a Gustavo Petro? Esta es la historia de cómo el presentador más querido de la televisión colombiana fue obligado a entrevistar al comandante guerrillero Jaime Bateman. 31 de mayo de 2022. En medio del triunfo electoral que vive Gustavo Petro, tras alcanzar más de 8 millones de votos el pasado domingo, una noticia judicial irrumpió en la campaña. Se trata de la denuncia radicada en España por Franco Escobar, que llevó el caso del secuestro de Fernando González Pacheco a la jurisdicción universal que ha liderado ese país en el mundo.
En una entrevista con Semana, Cabart aseguró que no es el único proceso que se adelanta contra el candidato. Son 40 noticias criminales que puso en marcha ante la Audiencia Nacional de España. Ya tenemos número de radicado y hay un trabajo con abogados en España para avanzar en la investigación, señaló el abogado. Son 5.900 crímenes cometidos por Gustavo Petro y el M-19. Por razones de espacio solo, pude ocuparme de 40 casos y una denuncia de 800 páginas. No tiene cálculo político. Hace 4 años descubrí que no hay indulto a Gustavo Petro. No tenía cómo calcular que el resultado saldría en esta coyuntura, agregó. Desde hace años, España tiene un sistema llamado jurisdicción universal. Se trata de un escenario judicial que admite hechos criminales ocurridos fuera del territorio español y que en cada país donde fueron perpetrados no recibieron la debida atención de las autoridades judiciales o los estados. En Colombia, mientras tanto, pocos recordaban el crimen que apagó la alegría de uno de los humoristas más queridos de la televisión. Fue en 1981. El M-19 ya sacudía con su terror al país y quería enviarle un mensaje al presidente Julio César Turbay. Tal es el espíritu noble de Fernando que ni siquiera los guerrilleros pensaron en hacerle daño. Él y Jaime Bateman hablaron, jugaron cartas, tomaron whisky. Al final le dio un mensaje para el gobierno, le contó hace varios años Guillermo La Chiva Cortés a Semana. Fueron 3 días de privación de la libertad. Aunque Pacheco regresó a Colombia, no superó la tristeza. Se sentía abandonado porque muchos intentaron adivinar en esa crisis el ocaso de una estrella. En el perfil que le hizo la revista a Pacheco cuando falleció, se cuenta la historia de cómo casi termina por segunda vez privado de la libertad. El 22 de enero de 2000 las FARC secuestraron a La Chiva Cortés en su finca en Cundinamarca. Al parecer el grupo guerrillero entró esa tarde al Palacio del Zancudo en busca del presentador y lo confundieron con su primo. Tuvo que irse del país por las amenazas y estar lejos. Lo entristeció más, aseguró J. Mario para esa entrevista. Esto no es vida, me decía. Aquí no soy nadie. Pacheco contó la huella indeleble que dejó en su corazón ese hecho y la constante presión de los grupos, a margen de la ley en su vida. Me fui cuando me amenazaron, pero por muy poco tiempo. No aguanté. Me dije, prefiero volver, pase lo que pase, y no vivir donde no me siento bien. Estoy convencido de que yo no podría vivir en un país que no fuera este, pero, aunque corto, sí fue un periodo muy duro. Tanto que me puso a llorar muchas veces, le dijo a la revista Bocas en una extensa entrevista. ¿Por qué vinculan a Gustavo Petro con el crimen? El candidato respondió en una entrevista radial en la mañana del martes. Un señor que no conozco ha venido aquí persiguiéndome, tratando de ver cómo, en medio de unas elecciones, eso se vuelve noticia. Lo intentó aquí en Colombia, no pudo. Entonces está operando ahora en España. Está intentando ver cómo arma un proceso allá en medio de unas elecciones. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza, dijo. Petro quiso aclarar también que es cierto que el M-19 se llevó de manera ilegal a Pacheco, pero que el objetivo no era un secuestro, sino que el popular presentador entrevistara a Jaime Bateman. Del encuentro quedó una foto, donde Pacheco no se veía, evidentemente disfrutando de un atroz crimen que hoy vuelve a poner la mira en Gustavo Petro, por haber pertenecido en el pasado a ese movimiento guerrillero que el gobierno colombiano amnistió hace más de 30 años.